Hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez aquí en explicaciones que nadie me pidió. Hoy traigo un tema, pues no es un tema, es como que una mezcolanza de temas extraños. Estaba pensando la vez pasada y subí un video en el cual hablaba sobre el por qué no se puede hablar de política y de religión, pero sí se puede hablar de moral y de políticas para aplicar. Y entre lo que estaba pensando, me di cuenta de que los políticos regularmente no presentan verdaderas propuestas. Siempre te salen con cosas como que, ay, prometo desarrollo económico, prometo crecimiento económico, o prometo seguridad, o prometo salud, o prometo etc, etc. Pero no te dicen el cómo van a llegar a eso, cómo van a llegar a esos resultados. Muchos han dicho incluso de que yo tengo la fórmula perfecta. El ejemplo más reciente, porque no es el único, el ejemplo más reciente es el de AMLO, que dijo que él tenía la fórmula perfecta para acabar con la corrupción y para acabar con todo. Y nunca la dijo. Hasta la fecha seguimos sin saber cuál es esa famosa fórmula que él tenía. Es el detalle con los políticos. Yo por eso la verdad es que no creo en la política. A AMLO le aplaudo algunas cosas y le reprocho otras, pero como político yo no metería las manos al fuego por él. Al final de cuentas yo no lo conozco y quién sabe qué clase de señor sea, qué clase de persona sea. Este, pero en fin, yo les quería hablar un poco sobre mi fórmula. Yo sí tengo una especie de fórmula, que es una fórmula que puede ir siendo perfeccionada. Al final de cuentas para eso son los legisladores, para que perfeccionen la ley. Estamos trabajando con una constitución que ha sido parchada a lo largo del tiempo. Ha sido, pues, ahí modificada, adaptándose a la época, pero, pues, no tiene sentido seguir trabajando con las mismas leyes de hace 50 años. O sea, no, no tiene sentido porque para empezar ni siquiera existen las mismas cosas. Todo ha evolucionado. La delincuencia ha evolucionado, la ciencia ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, todo ha evolucionado. ¿Por qué no evolucionar nuestra constitución? Pero bueno, les quería platicar sobre una idea que obviamente tiene que ser muchísimo más desarrollada, pero así a grandes rasgos habla sobre pues lo que es las fórmulas para acabar con corrupción, con seguridad y todo. Algo que tiene que ir primero que nada es las drogas. Las drogas son ilegales, pero ¿por qué son ilegales? Por un tema de salud pública. Por este tema de salud pública es que las drogas son ilegales. A consecuencia, las drogas generan narcotráfico, ¿sí? Entonces, si al volver ilegal las drogas quieres generar salud, pero a la vez generas narcotráfico, al final de cuentas el narcotráfico va a perjudicar tu salud. ¿Por qué? Porque de igual manera se venden drogas. O sea, de igual manera se venden drogas, el narco vende drogas, perjudica la salud. Y así, es un cuento de nunca acabar. Jamás se va a poder erradicar el narco si no se legalizan las drogas. Pero ojo, existe un gran problema. Sí existe el problema de la salud. Ese jamás va a dejar de existir con respecto a las drogas. Por lo tanto, lo correcto es una regulación. La regulación va a permitir que solamente ciertas personas que pueden, que ahora sí que ser mejor, ser, tener una fuerza de voluntad mayor, solamente esas personas podrían tener acceso a drogas. Yo personalmente conozco personas que se drogan y no todos son unos vándalos ni son narcos ni nada de eso. Algunos son personas que trabajan y que tienen su vida normal.
y que no se drogan así mucho. O sea, simplemente es como de que, por ejemplo, alguno de que fuma marihuana y se fuma un cigarro en la noche para dormir bien y ni siquiera es un cigarro completo, a veces es medio cigarro. Y hay personas que incluso usan la cocaína para estar despiertos en la mañana cuando tienen que hacer cosas. Simplemente es el estudiar, dejar que la ciencia, porque también eso es otra cosa, el gobierno no apoya la ciencia. ¿Por qué? No tengo idea. Pero el gobierno no apoya la ciencia. Yo creo que porque quiere al pueblo ignorante es mi teoría, pero bueno, no me voy a meter con esas cosas. La ciencia nos puede determinar cuál es la cantidad de daño que produce una determinada droga y así poder legalizarla o más bien regularla en base a ese daño que causa. Una persona tendría que tener, por ejemplo, una licencia para poder consumir alguna clase de sustancia. ¿Por qué tendría que tener una licencia? Porque para sacar esta licencia tendría que tener un examen en el cual un psicólogo o alguien especializado pueda determinar si esta persona es apta o no es apta para poder consumir las drogas. ¿Sí? Aún así, el precio de las drogas va a tener que tener, o sea, el precio de las drogas va a tener que ser muy alto. ¿Por qué? Porque tienes que cobrar un impuesto. Esa es otra cosa. Los impuestos en México no tienen ningún sentido. ¿Qué es eso del IVA, el impuesto al valor agregado, el ISR, el impuesto sobre las rentas, el impuesto sobre lo que ganas? Este, el IEPS, el impuesto especial para producción de servicios, o sea, nada más, o sea, así nomás porque vas a hacer algo, o sea, si quieres mi permiso para hacer algo, tienes que pagar un impuesto. ¿Qué tontería es eso? Los impuestos deben de ser para ciertas cosas. Debería de existir un impuesto a la salud, un impuesto a la educación, un impuesto a la seguridad, un impuesto a, o sea, a la infraestructura urbana. O sea, que sea en función de eso, que haya calculistas que digan, pues sabes qué, de lo que una persona gana en una semana, se le tendría que cobrar tanto de impuesto para poder mantener todo esto que tenemos que hacer, salud, etc, etc. Que las licencias, como que, oye, pues tú quieres consumir, pues tu licencia te va a salir en un alto precio, ¿por qué? Porque pues tienes que, aportar a la salud, al sistema de salud. Igual con las drogas, supongamos que la marihuana, este, no sé, produce menos daño que la cocaína. Entonces, si la marihuana produce menos daño que la cocaína, pues no sé, digo, ya sería de que se hicieran los cálculos correspondientes, pero quizá la marihuana tendría que tener no sé, 200% de impuesto y la cocaína tener un 400% de impuesto. Obviamente lo que sea la canasta básica, lo que sea lo básico para que una persona viva tendría los impuestos mínimos de los clásicos que son del 10%, del 15%, no sé, pero pero que se calcule en función del daño que produce. Por ejemplo, las empresas que producen plásticos, al final de cuentas el plástico se desecha, tiene que tener un impuesto ambiental, un impuesto obviamente a la salud, un impuesto a la educación, que lo aporten. Simplemente el recalcular todos los impuestos en México y eliminar todos aquellos que ahorita no tienen sentido. A lo mejor cambiar el ISR por un impuesto gubernamental para que pues sea su apoyo para el gasto corriente, este, y reducirlo y a lo mejor aplicarlo únicamente a los que ganen por encima de lo que es esencial para vivir, porque realmente eso del salario mínimo, o sea, realmente con el salario mínimo nadie puede vivir bien. Tenemos un pésimo salario mínimo aquí en México, muy bajo. La gente se muere de hambre. Y aparte de que se muere de hambre, le quieren cobrar el ISR. Tienen que aumentar ese margen para que nada más la gente que gana a partir de cierto monto, que ya vive una mayor, por así decirlo, riqueza,
que tienen, que de la calidad de vida normal superan un poco ese punto, pues que ahí sí que se les cobre un impuesto gubernamental o no sé. Pero al final de cuentas que todo el apoyo, la aportación sea con gastos sensatos, que sea que el impuesto a la salud, impuesto escolar, y que haya fondos. También tendría que haber, o sea, yo tengo la idea de que se puede crear un sistema con base de, o sea, en base a algoritmos y en base a ecuaciones y básicamente usar las matemáticas este, para gobernar. Yo tengo la idea de que eso se puede. ¿Por qué sería lo más ideal? Porque un sistema de computadora no lo puedes corromper. Es incorrompible. ¿Por qué? Porque no le interesa el dinero. Por supuesto que puede ser falseable por algún informático, pero ese es el asunto. Si por ejemplo tuviéramos en México, que bueno, no soy buen dibujante, pero aquí, no sé, más o menos ahí está México. Este, si, si, si por ejemplo una persona de esta parte del país, fuera grabada en su oficina, lo que sea, pues al final de cuentas es servidor, pues al final de cuentas es servidor público y necesita, pues la revisión del pueblo, del ciudadano, o sea, el ciudadano es el jefe del servidor público, básicamente, este, que ya sea que es un policía, una persona que simplemente trabaja en una oficina, el director de obras públicas, lo que sea, el puesto que tenga, que sea un servidor público, que ya sea que sea grabado él o que grabe su interacción con las demás personas. Por ejemplo, un policía que tenga una cámara propia en el pecho, que grabe todo lo que sucede. Así serían armas para él en caso de que el delincuente quiera mentirle al juez o lo que sea, de que lo agarran infragante y él está mintiendo diciendo que no es cierto, y que el policía tenga pruebas para decir, no, es que aquí está la prueba de que sí estaba cometiendo este acto ilícito. Este, y también sería para el ciudadano una protección. Que se grabe en este punto de México y que se revise en este punto. Alguna agencia en especial. ¿Para qué? Porque al momento de que son diferentes, casi extremos del país, prácticamente extremos del país, pues entonces ¿cómo va a corromper un policía de acá, a alguien de acá, para para decir de que no, que oye, ¿sabes qué? Elimina el video o no informes de lo que viste en el video, o sea, que simplemente se haga un sistema de revisión así. El, la inspección, lo que es la vigilancia vial y lo que es la vigilancia en general de seguridad, puede hacerse con drones. ¿Cuántas calles? O sea, tienes que una patrulla, esta es una manzana, ¿no? Esta es otra manzana, esta es otra manzana, esta es otra manzana. Y así, hay varias manzanas. Si tú tienes una patrulla, va a recorrer toda esta calle. Se va a ir por toda esta calle. Aquí, por toda esta calle. En cambio, si por ejemplo contratas pilotos de dron y que sean o sea, de manera remota para que tampoco puedan ser corrompidos, él te puede inspeccionar toda esta área o hasta incluso más manzanas y a consecuencia puedes evitar más delincuencia. Muchos me dicen, no, de que es que por qué y eso estaría mal y etc. Todo esto de las drogas y todo esto, me dicen que estaría mal, pero o sea, ¿por qué estaría mal? Le estás permitiendo a la gente que haga algo que en todo caso, si se hace un daño, es el daño a sí mismo. El gobierno tiene que preocuparse más por los asesinatos, por las violaciones, por la violencia en general. Atender todas esas cosas que no se atienden. ¿Cuántas personas no hay ahí en la calle que que no han recibido justicia? El gobierno no lo hace. ¿Por qué? No lo entiendo. La verdad es que
Yo creo que se creó la idea de que deben, de que el gobierno básicamente es para ganar dinero y para estar ahí de huevones, nomás rascándose la panza, porque no hacen nada, nada. A mí me parece impresionante cómo es que tenemos 596 diputados y los senadores y todos, y nadie hace nada, o sea, nadie, les vale madre completamente. No se ponen las pilas y todos quieren hacer lo que su voluntad les dice. Por ejemplo, en el tema de la comunidad LGBT, oye, puedes crear